Vale, pues nuevamente estamos acá de vuelta después de un rato. Este, y hoy traigo el análisis sobre un autor irlandés llamado Frankie McCourt. Este, un tipo que tengo entendido es vanagloriado en su país, en Irlanda, y es un tipo relevante. De hecho, es contemporáneo. Concretamente, el libro que hoy traigo se llama Las cenizas de Ángela, justamente escrito por Frank McCourt. Este es otro tipo de relato, ¿no? No es una novela, como con Shakespeare. No es, bueno, habíamos hablado de Metrópolis, por ahí de Fritz Lang, por ahí un poco de Kafka, ¿no? Es otro tipo que de hecho ya había hecho un video acerca de Emiliano Zapata, si mal no recuerdo, un libro totalmente infantil y biográfico, y va por esa línea. Es un libro biográfico acerca de la vida de quién, de justamente el autor Frank McCourt, pero ya no va encaminado a un tema infantil, va encaminado a un tema ya más crudo, si así le puedo llamar, ¿no? Entonces, para analizar un relato biográfico, sí me parece que, al menos para mí, sí se me hace mucho más complicado en comparación con, por ejemplo, una novela. Por ejemplo, cuando hice el análisis de Hamlet o, por ejemplo, Romeo y Julieta, pues había varios factores a analizar y varios a traer de simbolismos, por ahí un poco de mito, etcétera. Y entonces hay una riqueza de elementos para analizarlo. En temas biográficos yo lo veo más complicado justamente porque es un tema biográfico, no atrás de esta biografía no hay ningún mito atrás de esto, no hay ningún simbolismo, no hay ningún mensaje. Es simplemente el autor que dice conozcan cómo fue mi vida. Y por ejemplo, en el tema de Frank McCourt, y de hecho en su introducción dice, yo voy a contar lo que fue mi infancia irlandesa, que tal vez para el mundo occidental, el creer que tú eres un niño ubicado en Irlanda te asegura una infancia gloriosa, con privilegios, y él nos dice, y es totalmente lo contrario, al menos en mi parte, yo como Frank McCourt, porque nos muestra una infancia cruel, una infancia donde tuvo que sobrevivir a muchas, muchas circunstancias, que de hecho podemos hablar que milagrosamente está vivo. Justamente ahorita vamos a hacer hincapié en unos episodios que él vivió. Este, y es muy interesante ya no ver simplemente cómo la educación en Irlanda, porque de hecho se puede replicar en varias zonas, sino el ver la crudeza de ese país, más bien en el sector de medio bajo, y el ver cómo en las familias es muy complicado, ¿no? Entonces, vamos parte por parte, no me quiero adelantar, y primero vamos al primer análisis que yo detecté, y es la forma en cómo está escrito el libro. De hecho, no lo traigo físicamente porque fue un libro prestado, pero los libros de Ángela, tienen una continuación que se llama Lo es. Lo es, yo sí lo tengo presencialmente, y es este tomo. Esta es la segunda parte de este libro que posteriormente igual traeré su reflexión. Es igualmente biográfico. De hecho, Las cenizas de Ángela es la infancia de McCourt y esto es la vida adulta del propio Frank. Y vaya que cuando reflexionamos de este libro, vamos a ver que la gramática cambia y bastante. Pero lo que voy es el grosor, el tamaño. Por ejemplo, en Las cenizas de Ángela, aquí tenemos 500 páginas. De hecho, Las cenizas de Ángela es un grosor exactamente igual, ¿no? Y a lo que voy es, se ve largo para hacer no una novela, sino una biografía, pero créanme que la escritura es muy deleitosa, porque tú te metes y tú eres un niño que está viviendo en Irlanda y que está viviendo todas las complejidades que implica vivir en este país. Así que la gramática es muy buena, pero a lo que voy es no tanto a qué bien está escrito, a lo que voy es cómo está escrito. ¿A qué me refiero? Nos muestran un grado de crueldad en la infancia de Frank McCourt brutal. Nos dicen que su papá, que lleva el mismo nombre, Frank, es un borracho, es un alcohólico maníaco, así de sencillo. Él es la única fuente de dinero y su poco sueldo que tiene todo se lo gasta en pintas, que es la bebida tradicional de Irlanda. De hecho, él fue un soldado de la revolución irlandesa, por ahí si mal no recuerdo, y justamente, de hecho, Frank McCourt dice, lo único que recuerdo es estar en mi habitación, escuchar que mi papá canta el himno de Iri, si mal no recuerdo, de ese ejército, eh, perdón si me equivoco en algo,
Pero es decir, solo escucho cuando está cantando eso y cuando está cantando eso significa una, que viene de buenas, pero viene de buenas porque viene de una taberna, viene en un estado totalmente alcohólico. Y eso significa dos partes, que esa noche qué, vamos a tener una noche mágica de diversión, de cantos, de júbilo, pero que al día siguiente no vamos a tener para comer, porque el dinero se ha esfumado. De hecho, su comida, y así lo hice, es lo poco que queda de un té recalentado periódicamente y un pan duro que justamente al remojarlo con el té se suaviza para que sea nuestra única comida. De hecho, donde duermen es una casa en condiciones bastante malas que dice, estamos acostados y las chinches nos atacan, pero no importa porque por fin podemos dormir en algo suave, ¿no? Por ejemplo, el baño, que es una letrina, lo comparten con toda la comunidad de ahí y es un baño para lo que son 6 casas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de un pasaje donde dice, y estamos tomando nuestro té con nuestro pan, y al lado está el hedor impresionante y asfixiante de lo que es una letrina, ¿no? Por ahí, posteriormente, él incluso se enferma de tifus, justamente por estas situaciones tan aberrantes, y estuvo así de morir. Por eso digo, él mismo lo dice, es un milagro que esté aquí para contarlo. Tuvo tifus, no tuvo alimentos, no tenía ropa, llegaba un momento no tenía ropa, y de hecho él le decía, vamos a la iglesia, le decía a su mamá, justamente Ángela, le dice, oye, mamá, vamos a la iglesia a mendigar porque quiero una moneda, quiero comer. Y la mamá le decía, y es fuerte porque la mamá le decía, nosotros podremos comer pan con té, podremos compartir una letrina, podremos no tener casa propia, compartir un colchón con chinches, pero lo que no somos mendigos. El momento que nosotros lleguemos a mendigar, yo me suicido, así lo dice, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo hay un conflicto de intereses ahí. Y a lo que voy con todo este choro de la historia es en cómo está escrito, que iba a partir de ahí. Y es, nos muestran una crueldad en un halo de eventos tan crueles que uno podría decir, oye, son 500 páginas y en las 500 me hablas de diversidad de catástrofes. Y yo le diría, oye, son 500 páginas de horror, o sea, ¿cómo puedes disfrutar leyendo eso? Y a eso es lo que voy. Frank McCourt escribe 500 páginas de dolor, haciendo ver al dolor como una parodia, como una sátira. Lo ve todo desde un punto cómico, desde un punto de decir, sí, no teníamos té, pero entra una broma, entra un momento jubiloso de él, de su percepción de niño, y entonces vas pasando las páginas y te das cuenta y analizas, y tú te pones en sus zapatos, como un tipo irlandés, y dices, no hay salvación, o sea, esto está horrible, pero como lector disfrutas. Y a ver, se va a escuchar, voy a decir algo muy osado, ¿no? Se va a escuchar muy, muy feo, pero estás, y lo decía Mefistófeles, ¿no? Estás disfrutando la miseria del otro. No, por favor, no lo tomen literal, porque no es literal. Simplemente es decir, estoy viendo algo espantoso, pero me estoy divirtiendo por la forma. No, no me estoy divirtiendo porque yo me quiera divertir. Me estoy divirtiendo porque el autor hace que me divierta. Entonces, eso me parece un punto muy interesante. Por ejemplo, otro libro que posteriormente traeré más adelante, es un libro que se llama Mi árbol de lima limón. Ahorita no traigo el autor en la mente. Pero eso es, de hecho, aquí son 500 páginas, ese libro son 100. Es 5 veces más corto y habla justamente de una infancia en las favelas de Brasil, justamente igualmente cruda. De hecho, el nivel de crudeza es menor, pero el autor te lo pinta tan feo que esas 100 páginas se te hacen eternas, porque página con página pasan cosas verdaderamente atroces y que el autor justamente te quiere contagiar ese abismo. Muy contrario con lo que pasa en Frank McCourt, que es mucho más crueldad infantil, pero una mejor gramática, para decir, pásatelo con agua este trago, ¿no? Entonces, dos cosas a resaltar de este libro es una, la resiliencia de Frank McCourt de decir, he pasado por estas cosas y sigo, porque justamente, y si así lo puedo llamar, el viaje del héroe, si puedo hacer una referencia, es exactamente esto.
Es decir, Frank McCourt resurgió de las cenizas, tal cual, de las cenizas de Ángela, resurgió de las cenizas para ser lo que hoy es hoy en día, un tipo reconocido a nivel no solo de Irlanda, sino a nivel global. Hoy en día es un tipo que se encuentra en Estados Unidos y es un tipo reconocido. Me parece que ha ganado varios reconocimientos literarios, pero justamente si analiza su infancia es bastante cruel, ¿no? De hecho, hay una frase que me gusta hacer el anclaje y es esta parte de decir, mayoritariamente hay una madre doliente y un padre ausente, ¿no? Y es lo que pasa. Ángela, la madre, es sufriente y doliente, no tiene formas de encontrar dinero, tiene que hacer cosas incluso de vender su cuerpo, de explotarse a sí mismo por decir, aquí traigo una mermelada y esto es nuestra cena de Navidad. ¿Qué hice? No, no quiero explicarlo, se entiende, se sobreentiende, y es decir, con tal de traer el pan al alimento, porque de hecho Frank McCourt tiene varios hermanos, de los cuales, si mal no recuerdo, hoy en día solo uno vive, que se llama Malachi McCourt, justamente. Tuvo una hermana y un hermano. Los, uno durante el embarazo de Ángela, la madre, muere, y la otra que era su hermana, que él dice que sí tiene recuerdos con ella, justamente entre las chinches, entre las condiciones de salud, termina muriendo, me parece que igual de tifus. Entonces es una infancia muy cruel. Y, y justamente reitero, no puedo hacer un análisis tan exhaustivo porque estoy hablando de la biografía de una persona, ¿no? Y el analizar simbólicamente una biografía, me parece que no vamos a llegar a ninguna parte, como si lo hacemos con una novela. Pero justamente hago este tipo de videos para invitar a leer este tipo de literatura, si se le puede catalogar por alguna forma. Porque me parece que, a ver, yo no soy muy partidario de temas biográficos. Por ejemplo, en su reseña con Emiliano Zapata lo dije abiertamente que no lo recomendaba. Este sí. Frank McCourt sí lo recomiendo. Y lo que es la segunda parte del Oeste también lo recomiendo. Y vamos a ver, insisto, cuando esta reseña que la forma gramatical cambia y demasiado, cambia demasiado. Entonces, muy recomendado, le doy 4 estrellas de 5. ¿Por qué no le doy las 5 completas? Una, porque insisto, no soy tan fan de lo biográfico, aunque esto me encantó. No se puede analizar tanto como una novela. Y lo que sí peca este libro es que sí es muy monótono. Por ejemplo, el autor te recalca como 30 veces que el padre se gastó su sueldo en una pinta, 30 veces, y te vuelve, entonces, desde que tú lees que el papá ya ganó un sueldo, tú ya sabes lo que va a pasar. No solo que va a la taberna, sino que va a llegar jocoso a la casa, que va a ser en la casa, tal, 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 tal. Entonces ya es una historia que dices, ya son 10 páginas que sabes perfectamente lo que va a pasar, y efectivamente pasa. Entonces, sí, de las 500 páginas sí cae un poco en la monotonía, justamente del padre, justamente de otras aventuras que él tiene como niño, donde tú al leer los primeros 3 párrafos dices, ya sé lo que va a pasar en las siguientes 20 y efectivamente pasa lo que estás pensando. Entonces, por eso no le doy las 5 estrellas, porque justamente cae en la monotonía, pero le doy las 4 y justamente porque les digo biográfico, que no es mi tema, es más, ni siquiera soy favorable a ello, me gustó y bastante. Entonces, si analizamos el video, pues es un video bastante corto, de hecho de análisis simplemente analicé lo gramatical, pero justamente vuelvo a decir que no es un libro que se preste mucho al análisis, sino a la recomendación. Entonces, por eso yo quiero recomendarles y justamente pasé bastante tiempo pensando en qué frase poner en estas frases que acabamos cada video. Y aquí la traigo, es de Sam Weor, o Weor, como quieran pronunciarlo. Y la frase es, quien ríe de lo que ignora está en camino de ser idiota. Y al final de cuentas es, nuevamente, transportémonos a la figura del padre de Frank McCourt, que no tiene ningún tipo de sensibilidad familiar, y es decir, yo soy un borracho alcohólico y voy a disfrutar mi pinta, ¿no? Y bajo este enfoque podemos decir, ok, el padre está jubiloso con su pinta y está ignorando a qué, a su familia. Y gracias a eso está en camino a ser un idiota. Pero esa reflexión no me gusta tanto.
Me gusta más un tema de pongámonos en zapato nosotros y veamos a la pobreza, llámese en Brasil, llámese en México, en mi país, llámese en Europa, en Irlanda, llámese en Asia, llámese en Australia, en el país que sea. Si uno se sumerge en las aguas del privilegio, está en camino de ser un completo idiota, manipulable, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo una situación privilegiada y por mi privilegio creo que todo el mundo se encuentra en ese privilegio, no estoy en camino, soy un completo idiota. Y creo que este libro te hace muy bien ese énfasis. Es decir, no importa si es Irlanda, no importa si es Francia, no importa si es Noruega, no importa el país que sea, hay pobreza. Hay pobreza. Y ante la pobreza hay que actuar. Y ante la pobreza hay que ponerse en el zapato de los otros. Entonces, si yo, como privilegiado, me río del pobre, estamos en una sociedad totalmente esclavizada y totalmente perdida. ¿Y cuál es el futuro de esa sociedad? El caos. Entonces es mi invitación a leer y no leer por leer. Leer para ponerse en los zapatos de la otra persona y decir, hay un serio problema en este mundo, hay un serio demonio que atormenta no solo a esta civilización, ni a esta persona, ni a este padre, ni a este hermano difunto, ni a esta hermana difunta. Es un demonio que atormenta a toda la humanidad y es necesario concientizarse. Pero bueno, estas son las cenizas de Ángela de Frank McCourt, nuevamente totalmente recomendable. Ya dije la frase. Justamente en este ejercicio que íbamos intercalando, de un libro de envergadura, uno bajito, tal, tal, tal. Por ahí creo que quitando el último video que fue de cine, el último video de literatura fue Giovanni Papini. Bueno, pues entra algo biográfico, que no es una novela, entra Las cenizas de Ángela. Y de una vez aviso que el siguiente video va a ser 1984, que va a salir en unas 2, 3 semanas, que cada semana voy pensando en cómo reconstruir ese video. Y justamente les digo, en 2, 3 semanas tendrán la reseña de 1984, que espero esté acorde a las alturas. Pero bueno, Las cenizas de Ángela, nuevamente, reitero, un libro totalmente recomendable. Y bueno, ya nos veremos al siguiente video. Gracias.